Hablamos con... Bienvenidos a Planinova Empresas. Hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la compliance para las empresas. Para ello vamos a contar con Mariano Vergés, especialista y experto en el tema de compliance y miembro del despacho Rogers, Vergés y Martínez. Bienvenido, Mariano. Gracias. Bueno, José Luis. Un placer tenerte hoy aquí de nuevo. Igualmente. Para que nos puedas ilustrar. Vamos a ver, ahí siempre estamos acostumbrados en el tema de empresa, ya sabes, hablar de ventajas e inconvenientes, ¿no? Hoy nos gustaría tocar ese tema, decir cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de la compliance para las empresas específicamente. Sinceramente, inconvenientes no se me ocurre ninguno, ¿no? Para ser honestos. No veo inconvenientes más allá del coste que pueda suponer implementar el servicio, que es un coste que yo entiendo que queda sobradamente compensado por las ventajas. Ventajas, yo las dividiría en dos grupos. Una primera ventaja desde una perspectiva penal, partiendo de lo que prevé el Código Penal, que prevé que el compliance puede funcionar como una eximente o una atenuante de responsabilidad en función de la eficacia o del momento en que se adopte, es decir, si el compliance se implementa antes de la comisión de derecho delictivo, pues entonces, y es eficaz, resulta eficaz, podría funcionar como eximente de responsabilidad. En caso de que no sea absolutamente eficaz, pero exista ya antes de la comisión de derecho delictivo, podría funcionar como atenuante. Y si se incorpora, si se adopta después de la comisión de derecho delictivo, pero antes de la celebración del juicio oral, podría funcionar como atenuante. Por tanto, una de las ventajas sería que en caso de que se cometiera un delito en el seno de la empresa, en su beneficio, que es donde reside la responsabilidad penal de las empresas, este compliance podría funcionar, dependiendo del caso, como eximente o como atenuante de responsabilidad. Pero además, yo entiendo, y entiende la doctrina también, que tiene otras ventajas. A grandes rasgos, tiene una ventaja de evitar un coste reputacional que puede suponer, por ejemplo, una imputación, una investigación de una empresa, ya no digamos una condena. Tiene una ventaja a nivel de gestión, de organización, favorece una gestión más eficiente de la empresa. Nosotros nos hemos encontrado en muchos casos que a la hora de entrevistarnos con los directivos de las empresas y analizar los procesos para poder identificar los riesgos penales de comisión de delitos, descubren ellos mismos que hay operaciones o cosas que se están dando que no conocían y que realmente suponen un riesgo para la empresa. Entonces, permite, diría, a modo de resumen, un mayor autoconocimiento desde una perspectiva empresarial y una eficiencia, favorece la eficiencia de la gestión empresarial, además desde la perspectiva penal. Perfecto. Nosotros hay una frase que decimos en Exercimientos, es que dirigir es fácil, no requiere conocimientos, no requiere títulos, vas al registro mercantil, haces tu ingreso de 3.000 euros y ya tienes una sociedad, ya puedes dirigir. Sin embargo, dirigir de forma sencilla y eficiente, digo por lo que estábamos comentando, es de las cosas más difíciles que existen. Bien, te quería hacer este enfoque porque ¿qué diferencia hay? ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, imagínate una persona que en un momento determinado recibe una oferta de dirigir la empresa y además de dirigir, de aparecer como administrador? No es miembro de la propiedad de la empresa, pero va a asumir esa responsabilidad, que puede ser, pues, por ejemplo, el director general de una filial de una multinacional. Y te viene y te pregunta, oye, ¿qué me aconsejas? En respecto a la compliance, ¿qué le dirías? ¿Es opción? ¿O solo le dirías, no, es obligación? ¿Qué enfoque le darías a esa respuesta a esa persona en concreto? Bueno, hay que partir yo creo que a veces se confunde en el mercado. El compliance no es una obligación legal, esto hay que tenerlo claro. Es decir, no se puede vender, entre comillas, el compliance como que si no lo tienes estás incumpliendo alguna norma. No se está incumpliendo alguna norma. Solo despliega su eficacia en el momento en que la empresa cometa un delito. Pero como tiene las otras ventajas que ya he enumerado antes, yo le animaría
a su contratación. ¿Por qué? Pues, hombre, por lo mismo que decía antes, porque le permite conocer a la empresa, permite identificar aquellos procesos complicados o riesgosos, y en consecuencia le permitiría adoptar medidas que en caso de imputación de la empresa podría funcionar como eximente o atenuante. Pero además es que esa corrección, y desde una perspectiva empresarial, favorecería esa eficiencia. Y en definitiva, no creo que haya ningún administrador que quiera tener o administrar, gestionar una empresa potencialmente delincuente o donde no sabe lo que está pasando o con riesgos de que se cometan delitos. Hay una frase que se aplica al compliance que dice: el compliance lo que te permite es ampliar la distancia entre el sillón del responsable y la prisión. ¿Qué comentarías sobre esa frase? Bueno, dicho así, hombre, puede ser, es una manera gráfica de decirlo, podría ser, es una manera gráfica de decirlo. Pero el compliance, insisto, está pensando en la responsabilidad de la empresa, es en todo caso la pena de la empresa. No es un parapeto para la responsabilidad penal de los directivos, pero de cualquier manera, claro, la delincuencia no solo es dolosa, también hay determinadas posiciones dentro de la empresa que pueden comportar responsabilidad penal, ya sea por imprudencia, ya sea por una posición de garante, es decir, porque vienen obligados a adoptar determinadas medidas para evitar que, por ejemplo, subordinados cometan delitos, porque no hay que olvidar que la delegación de funciones, que es totalmente legítima y legal, no exime absolutamente responsabilidad, es decir, conserva una responsabilidad residual. Por tanto, si implementar un sistema, un modelo de prevención que de alguna manera audite toda esta cadena de delegaciones, pues hombre, garantiza de alguna manera que esa posición de garante está razonablemente a salvo de la responsabilidad penal. Perfecto. Te quería preguntar ahora un tema que es, al final, a las empresas, uno de los puntos que preocupa mucho, ¿no? Es decir, quiero poner la compliance en marcha. Bien, para implementar la compliance, ¿cuáles son las fases, podríamos decir, críticas a la hora de poner en marcha desde cero un sistema de compliance? Bueno, lo más importante es identificar los procesos. Todo parte de un análisis de los procesos. Entonces, el trabajo duro es el de identificación de procesos, conocer exactamente estos procesos y tratar con los diferentes responsables y personal de la empresa que intervienen en estos procesos. Entonces, lo más importante, esto es lo más importante, es identificar correctamente estos procesos, porque aunque haya distintas empresas del mismo sector pueden tener algunos procesos propios y pueden tener procesos distintos. Por tanto, el trabajo más arduo y más importante es el de la identificación de los procesos. ¿Eso por qué? Porque como tiene que ser un traje a medida, un trabajo a medida, para que precisamente sea eficaz, pues requiere entrevistas y tiempo. Pero es un trabajo que acaba compensando y que además es imprescindible para que el sistema funcione. Y una segunda parte quizás sería la de la implementación. Pero en este caso, la implementación, que yo creo que solo puede aportar ventajas, siempre buscamos que sea una implementación plausible para la empresa, sin perder de vista la eficacia, pero no lanzamos propuestas al vuelo y que se apañe la empresa. Buscamos la manera de que esas medidas puedan encajar en la estructura de la empresa y para que puedan funcionar, porque si no todo esto perdería sentido. Que no tenga contraindicaciones, ¿no? Como se dice en el ámbito farmacéutico. Oye, vale, hay esa fase. Primera, identificamos procesos.
Segundo, dentro de esos procesos identificamos riesgos e identificamos medidas. Exactamente. ¿Correcto? Una tercera fase. Ya hemos hecho la fase de identificación, la fase de implementación. Lo ponemos en marcha. A la hora de ponerlo en marcha, ¿cómo se realiza? Es decir, ya ha habido una reunión, como has comentado, con los responsables, hemos determinado, hemos visto que esas medidas son coherentes con lo que es la esencia de la empresa, y dices, bueno, ahora vamos a implementarlo. Esa fase que suele ser la fase crítica, que es entrar a la organización y decir, bueno, ahora esto hay que hacerlo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se hace poniendo una reunión con los responsables, marcando un planning de implementación, haciendo un seguimiento de la misma, involucrando a todo el personal? Es decir, un poco en qué fase. ¿O se hace troceada por áreas de la empresa? Bueno, una vez identificados los riesgos y propuestas medidas, hay que decir que también hay que regular los diferentes órganos, es decir, hay que aprobar un reglamento que regule lo que son las funciones del Compliance Officer, por ejemplo, o del órgano de vigilancia, que nosotros proponemos a muchas empresas la constitución de un órgano de vigilancia para vigilar a la cúpula. Hay que aprobar este reglamento de tal manera que la empresa tenga una estructura con una base ética. Nosotros, cuando ya hemos aprobado este reglamento, que además también afecta al código ético, es decir, el código ético, si la empresa ya no tiene un código ético, pues también proponemos un código ético. Todo esto se documenta, se entrega a la empresa y se le forma. De alguna manera se forma y se implica a todo el personal, como tú decías. Nosotros no hacemos una única reunión para liquidar el tema de la identificación de riesgos, procesos y demás, y una segunda reunión. Nuestro trabajo es mucho más profundo. Nosotros hacemos las reuniones que hagan falta con los diferentes responsables y además preparamos cuestionarios a medida a partir de los procesos que hemos identificado para poder conocer los pormenores de cada uno de los procesos, porque insisto que es fundamental poder identificar los riesgos. Una mala identificación de riesgos lleva a un compliance que no funcionaría. Pero las reuniones no terminan aquí. A raíz de este informe de riesgos que nosotros preparamos, en el que identificamos esos riesgos y proponemos medidas, reglamentamos esa estructura o el funcionamiento del Compliance Officer y demás organismos y del órgano de cumplimiento y demás, y formamos, porque la empresa ha de poder implementar todo esto, pero lo ha de comprender y ha de saber cómo funciona esto, se ha de incorporar a la cultura de la empresa. Entonces, esto es importante, es decir, no se trata de reuniones para despachar dos fases, se trata verdaderamente de que la empresa se implique en esta nueva ética y que haga valer, ponga en marcha todo el mecanismo para que funcione de ahí en adelante. Es decir, que prácticamente lo que requiere es no tan solo una implicación, sino también una complicidad de la dirección. Sí, exactamente. Sí, es decir, estar absolutamente... Es fundamental, es decir, Fiscalía en su circular 1/2016 lo dice de manera muy clara, y es así. Todo parte de la dirección. Si la dirección no cree en esto, si la empresa no tiene una cultura ética, el sistema no funcionará, el modelo no funcionará. Y por contra, Fiscalía, el propio juez, lo que debería valorar efectivamente es que se tenga esa cultura de cumplimiento. Es muy importante y eso se desprende ya no solo del sistema de prevención, sino por ejemplo también del sistema de contratación. Preocuparse de contratar, de investigar a quién se contrata, por ejemplo, pues a directivos que no sean directivos que tengan, por ejemplo, antecedentes penales. Todo esto parte de esta dirección. La dirección debe fomentar, en realidad, porque si la dirección no cree en ello, el personal no acabará creyendo. Si los trabajadores no ven
que sus jefes están preocupados por esto, mucho menos ellos, o aunque lo estuvieran, no serviría para nada, porque no estarían apoyados por la dirección. Por tanto, es fundamental. Y esto se valorará hasta tal punto, dice la propia circular, es importante esta cultura, que si se produjera un hecho delictivo que pudiera suponer la responsabilidad penal de la empresa, no debería por qué comportar esa responsabilidad penal si se demuestra que ha habido una cultura, que la empresa mama de esa cultura de cumplimiento, de esa ética. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ti. Gracias por habernos ilustrado en eso de las ventajas e inconvenientes, que siempre es un punto muy difícil. Bien, hoy hemos tocado la compliance desde el punto de vista de ventajas e inconvenientes. Para ello hemos contado con Mariano Vergés, socio de uno de los principales despachos en Cataluña, expertos en compliance, como es Rollés, Vergés y Martínez. Gracias. Muchísimas gracias, repito, y muchas gracias a ustedes y hasta el próximo programa. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planning Nova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.